Ok, doctores. Entonces, les decía yo que la ureasa que produce el Helicobacter le permite incrementar un poco el pH gástrico, de modo que no llegue a 7, pero que esté menos cerca de llegar a 0, doctores. Y entonces, ese pH no tan ácido como es normalmente el estómago le permite al Helicobacter sobrevivir. Ahora, otra de las características que tiene el Helicobacter pylori es que solo sobrevive en la superficie del epitelio y lo vamos a encontrar mezclado en el moco, doctores. Por eso los flagelos no les sirven tanto para moverse, les sirven más bien para quedarse en la superficie. El moco le permite amortiguar más el ácido del estómago y entonces permite que el cambio para ellos sea, o para el bacilo, sea mucho más cómodo y menos ácido, doctores. Entonces, nosotros el Helicobacter pylori lo vamos a ir a buscar siempre en el epitelio de superficie, no en la parte profunda de la mucosa gástrica, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que, a ver, permítanme, voy a buscar. Ok, tenemos nosotros, doctores, que... Voy a dejar de compartirles esto y voy a intentar compartirles una imagen de internet. Ok, esta imagen la pueden buscar ustedes, doctores. Resulta, doctores, que hace muchos años, yo estaba en la residencia, imagínense, entonces se decidió hacer un protocolo para que todos a nivel mundial reportáramos las biopsias gástricas de la misma manera. A este protocolo se le llama o se le conoce como protocolo de Sydney porque se reunieron los expertos en Sydney y llegaron a esta conclusión o a pedir que se reportara así la biopsia gástrica. Si ustedes recuerdan la solicitud que les mostré de aquí del ISSSTE, decía protocolo de Sydney. El protocolo de Sydney, doctores, menciona las características que debe de cumplir una biopsia gástrica, tanto desde el momento de la toma como en la forma en que nosotros los patólogos debemos de reportarles a ustedes. ¿Por qué hicieron este protocolo? Porque anteriormente, doctores, lo que hacían es que, Emilio, un favorzote, ¿tienes el correo de ciclos básicos de la UAM? ¿Quiere que le mande el link? Sí, por favor. Sí, ahorita lo consigo, doctora. Sí, o mándamelo y yo lo mando, perdón. A ver si logro que salga. Ok. Hasta ahorita me acordé. Bueno, continúo diciéndoles. Entonces, en esa reunión, doctores, decidieron que se debía de reportar así todos los procesos de gastritis crónica que fueran secundarios al Helicobacter pylori. Gracias, Emilio. Lo que se hizo, doctores, con ese protocolo fue porque anteriormente, si alguien decidía
poner, por ejemplo, inflamación, lo ponía con cruces. Y hay quienes utilizan 3 cruces como máximo y hay quienes utilizan 4 cruces como máximo. Entonces, si yo decidí expresarlo en 3 cruces, para mí 2 cruces era casi todo lo que daba mi parámetro. Pero si alguien lo expresaba en 4 cruces y ponía 2 cruces, se quedaba la mitad. Pero si alguien decía, pues es que 2 cruces normalmente se está acercando a 3 y es la forma más grave, lo entendían como podían. Entonces, habiendo tanta discrepancia, doctores, en esa situación, lo que decidieron es hacer este protocolo donde tenía que cumplir los requisitos, doctores. Entonces, dentro de los requisitos para la toma de la biopsia, les pide a los endoscopistas que tomen una muestra, bueno, piden que sean por lo menos 5 biopsias, 5 pedacitos que deben de tomar. Piden que sean 2 de estómago, 2 de antro y 1 de incisura angularis. ¿Por qué? Porque el sitio donde vamos a ver mucho más frecuentemente el Helicobacter pylori va a ser en la transición precisamente entre el cuerpo y el antro gástrico. Entonces, requisito para protocolo de Sidney que sean por lo menos 5 biopsias de esos lugares. Ahora, para patología, ponen este monito, ¿ok? Estas figuritas. Y es lo que nosotros tenemos que reportarles. Tenemos que reportarles a ustedes, 17, perdón. Tenemos que reportarles, doctores, en la biopsia gástrica si hay helicobacter, si hay atrofia, si hay neutrófilos, si hay atrofia corporal o fúndica o antral, si tenemos proceso inflamatorio y si tenemos metaplasia. ¿Ok? Entonces, espérenme. Ajá. En el artículo, porque fue un artículo el que se publicó, doctores, vienen así tal cual estas imágenes, esta figurita. Y si se fijan, nos expresan lo normal, que se supone que eso no tendríamos que reportarlo, y tendríamos que reportar todos estos parámetros utilizando leve, moderado y marcado o severo. En México utilizamos el término severo, doctores, en lugar de marcado. Entonces, todo lo tenemos que reportar, todos estos parámetros lo tenemos que utilizar, lo tenemos que reportar, perdón, utilizando solo estos 3 parámetros. No se vale de que muy poquita, o una de 3 cruces. No, se supone que el protocolo de Sidney nos pide que sea así, ¿ok? Les dejo de compartir esta, ustedes lo pueden buscar, le buscan así como Sidney Helicobacter y les va a aparecer. Ok, y entonces lo que nosotros tenemos que reportarles a ustedes, doctores, en una biopsia gástrica sería esto. Primero, tenemos que ver si hay gastritis, ¿ok? Para que digamos que hay gastritis, lo que tenemos que buscar es inflamación. Y si estamos hablando que es una gastritis crónica, tenemos que buscar infiltrado inflamatorio de mononucleares, básicamente linfocitos, doctores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hay gastritis? No, pues que sí estoy viendo que hay infiltrado inflamatorio. Ahora tengo que decir cuánto, en base a las figuritas que vimos, leve, moderada o severa. Ojo, doctores, a pesar de que utilizamos este protocolo, puede haber sesgo. ¿Por qué? Porque si yo lo más que he visto de inflamación es... si nos comparamos, por decir, hay un patólogo que ha visto mucha inflamación, mucha inflamación, doctores, y para él eso va a ser severo. Pero resulta que yo nunca he visto tanta inflamación como ese patólogo y yo he visto solamente lo que para él sería moderado, para mí es lo severo. Entonces, probablemente yo esté reportando diferente que él. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el parámetro va a ser lo que yo he visto como severo. ¿Me explico? Ahora, ya dijimos, ¿tiene gastritis? Y si tiene gastritis, ¿cuánta gastritis hay? Y entonces lo tenemos que reportar leve, moderada
o severa, ¿de acuerdo? Entonces, gastritis crónica, vamos a utilizar moderado para todos, doctores, en este ejemplo que vamos a hacer. Gastritis crónica moderada. Ok, ahora, ¿tiene actividad? ¿Cómo reportamos la actividad en gastritis crónica, doctores? La actividad equipararía o correspondería a un proceso crónico agudizado. Y para que nosotros hablemos de que un proceso está agudizado, ¿qué tenemos que ver, doctores? Neutrófilos. Neutrófilos, ok, entonces tenemos que ir a buscar neutrófilos, pero en la gastritis los neutrófilos los vemos solamente en el epitelio de superficie para que digamos que hay actividad, ¿ok? Entonces, ¿hay actividad? Tengo que ir a buscar al epitelio de superficie la presencia de neutrófilos. ¿Veo neutrófilos? Sí. Entonces, ¿cuánta actividad tiene? Y nuevamente, leve, moderada o severa. Dijimos que vamos a utilizar moderada para todo. Entonces, con actividad moderada. El siguiente parámetro que reportamos, doctores, es la metaplasia. ¿Qué dijimos que era la metaplasia, doctores? El cambio de una célula madura a otro tipo de célula madura. Ok, o de un epitelio maduro por otro maduro. Gracias, Brenda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que buscar? Metaplasia. Si ustedes recuerdan, cuando vimos metaplasia, les comenté que normalmente los tejidos cuando van a hacer metaplasia son flojos, parecen estudiantes, ¿ok? Entonces, no van a hacer un cambio de epitelio que sea así completamente diferente a lo que son de manera original. La metaplasia para los tejidos habitualmente va a ser algo que con cambiar una sola célula se transforme en un tejido diferente. Y por ejemplo, en el caso del estómago, doctores, el epitelio es glandular. Todo el tracto gastrointestinal, desde el estómago hasta el recto, el epitelio es glandular, doctores, forma glándulas. Entonces, ya tiene epitelio glandular, lo único que tiene que hacer para que se llame metaplasia es ponerle alguna célula que no tenga el estómago y que tenga otra parte de ese tracto gastrointestinal. Lo que va a hacer el estómago en la gastritis, doctores, es una metaplasia intestinal. Ojo, no es especializada como en el caso del esófago. En el esófago es especializada porque solo aparece un tipo de célula. Únicamente es lo único que va a aparecer y por eso se llama especializada. En el caso de la metaplasia que vemos en la gastritis, doctores, se clasifica de dos formas: metaplasia completa y metaplasia incompleta. Y toma importancia, doctores, porque dependiendo del tipo de metaplasia que veamos, es el riesgo que ustedes deben de calcular en sus pacientes. Ahora, si tenemos que el estómago es un epitelio glandular, tenemos que lo que resta del tracto gastrointestinal son intestino delgado e intestino grueso, doctores. Lo que va a hacer el estómago es tomar una característica de estos dos segmentos intestinales. Y entonces, histológicamente, doctores, díganme qué características tiene el intestino delgado. ¿Las glándulas de Brunner? Glándulas de Brunner solamente las vemos en duodeno y píloro, básicamente. No en todo, que es algo que sí vemos en todo el segmento de intestino delgado, en los 3 segmentos de intestino delgado. Pues serían los pliegues y las microvellosidades. Los pliegues, las microvellosidades, sí, los pliegues, ¿a qué te refieres con pliegues? O sea, como doblar la superficie para que tenga una mayor capacidad de... Ok, esas se llaman vellosidades. Okay. ¿Va? No se llaman pliegues, se llaman vellosidades. Y las microvellosidades son las que están por encima de las vellosidades, ¿ok? ¿Todo el segmento de intestino delgado va a tener vellosidades? Sí.
pero algo que es característico del intestino delgado son las microvellosidades, ¿ok? ¿Qué más, Aguilar? ¿Quién? A ver. ¿Ya me escucha, doctora? No, no me escucha. Muy bajito, pero sí. ¿Sí me escucha? Sí, ya. Ah, ok. Las células de Panet. Las células de Panet, ok. Y el intestino grueso, gracias, Aguilar. Y el intestino grueso, ¿cuál es su característica de colon? Las células caliciformes. Las células caliciformes, ok, gracias, Aguilar. Ok, entonces, doctores, tenemos que histológicamente el intestino delgado y el intestino grueso van a tener microvellosidades, células de Panet, y el intestino grueso tiene células caliciformes. Esas son las células que van a identificar ambos segmentos intestinales. Entonces, lo que va a hacer el estómago para hacer una metaplasia es que puede tener cualquiera de estas tres células y le van a brindar una mayor producción de moco y protección para la acidez. Cuando en una metaplasia nosotros vemos la presencia de estos tres tipos de células o de aditamentos, doctores, o de cambios, se llama metaplasia completa. Para que le llamemos metaplasia completa, doctores, tenemos que ver al menos dos de estos tres componentes. Lo que casi siempre vemos son células caliciformes y borde en cepillo. Pocas veces vamos a ver las células de Panet, ¿de acuerdo? Pero con que veamos dos de estos tres sería una metaplasia completa. Metaplasia intestinal completa, por eso se llama metaplasia intestinal, ¿ok? Porque está intentando simular al intestino. Cuando solamente vemos una de esas tres, doctores, se llama metaplasia incompleta. Y habitualmente en una metaplasia incompleta lo que vamos a ver, doctores, son células caliciformes, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la importancia de que les digamos completa o incompleta? Cuando tenemos una metaplasia incompleta, doctores, hay mucho mayor riesgo de que el paciente desarrolle cáncer gástrico, ¿ok? Ahora, si ustedes recuerdan, esófago de Barrett, doctores, decía que era una metaplasia intestinal especializada y yo les comentaba, es bien importante que en la misma biopsia veamos el epitelio del esófago y pegado veamos la mucosa gástrica o la porción de la unión esófago-gástrica. ¿Por qué? Porque no tiene la misma consecuencia, doctor, es decir, que estoy viendo una metaplasia intestinal especializada o esófago de Barrett, a que yo diga, estoy viendo una metaplasia intestinal incompleta de una gastritis, ¿ok? El tiempo que tiene el paciente en una metaplasia gástrica es mucho mayor que el tiempo que tiene un paciente con un esófago de Barrett, ¿ok? Ambas son metaplasias, sí, pero los tiempos y los pronósticos son diferentes. ¿Me explico? Por eso les decía, no podemos diagnosticar un esófago de Barrett cuando vemos el epitelio esofágico en un lado y la mucosa gástrica en el otro, porque probablemente no sea unión esófago-gástrica. ¿De acuerdo? Sí, doc. Ok. Entonces, buscamos, ¿vemos metaplasia? Sí, vemos metaplasia. ¿Qué tipo de metaplasia es? ¿Completa o incompleta? Estoy viendo atrofia. Atrofia, recuerden que dijimos que era la disminución del número de las células. ¿Qué es lo que va a pasar cuando un proceso inflamatorio como la gastritis crónica por Helicobacter tiene mucho tiempo? Es decir, el paciente no ha recibido tratamiento, o no se le ha dado el tratamiento indicado, o no completó el tratamiento, o se le dio pero no decidió no tomarlo, o completó el tratamiento, pero era tanto el proceso infeccioso que tenía que no fue suficiente con un ciclo, doctores, y entonces tienen que repetir. Cuando los pacientes tienen mucho tiempo con el proceso inflamatorio, entonces pueden desarrollar atrofia.
Atrofia es lo último que vamos a ver, doctores, en un paciente con gastritis crónica. Tiene que pasar suficiente tiempo para que un paciente desarrolle atrofia. Ahora, ¿cuál es la preocupación de que nosotros veamos atrofia en un paciente con gastritis? Igual, doctores, incrementa el riesgo de desarrollo de cáncer gástrico la presencia de atrofia. Y por último, permíteme, Mafer, y por último, tenemos que decir qué ocasionó esa gastritis. ¿Y quién ocasionó la gastritis que estamos reportando con el protocolo de Sidney? Helicobacter, doctores, ¿de acuerdo? Dime, Mafer. Doctora, para ver qué tan grave es, o sea, ¿es cuestión de meses o ya es algo de años? Que, o sea, como un descuido del ¿Qué paciente tan o... grave sea la gastritis? Ajá. Ok, a ver, recuerden que ustedes van a tratar pacientes, no van a tratar enfermedades. Se van a encontrar algo que es muy común que ustedes se den cuenta o que nos demos cuenta es la tolerancia al dolor. Pueden encontrarse ustedes pacientes que, no sé, ¿qué dolor se les ocurre? Algo que ustedes puedan percibir muy fácil. No sé. Imagínense que están sus compañeros, todos ustedes, en el del salón, y de pronto, no sé, ¿qué será? Les están intentando cerrar la puerta, intentan detenerla y los machucan, les ganan la fuerza y los machucan. ¿Todos van a sentir la misma intensidad de dolor? No. No, ¿ok? ¿Por qué? Pues todo depende del umbral al dolor que tenga cada persona, ¿no? Y de sus receptores del dolor. Así es, todo depende del umbral del dolor que tenga. Entonces, va a haber pacientes hay pacientes que nosotros vemos al microscopio, que tienen así una cantidad impresionante de Helicobacter, así severa, doctores, que de veras que cierra uno los ojos porque siente que se le infectan, doctores, de que brinca el Helicobacter. O sea, y vemos si tienen ahí una inflamación chirulera, que, o sea, apenas se alcanza para ponerle leve, doctores, de verdad. Y vemos otros pacientes que apenas si alcanzamos a ver uno que otro bacilo y están haciendo una inflamación severa, incluso forman folículos linfoides, porque es tanto el proceso inflamatorio, tanto la respuesta que está produciendo el paciente, que está intentando simular el ganglio linfático para que lo defienda mucho más de ese proceso inflamatorio. ¿Ok? Entonces, ¿de qué va a depender, doctores? Básicamente de la respuesta al proceso inflamatorio que tenga el paciente. ¿Cuándo nos preocupamos? Cuando empieza a aparecer metaplasia y atrofia realmente. Si ustedes, ahorita hay 46, 40, pongamos en la reunión, doctores, si les hiciéramos una endoscopía a todos, yo les aseguro que más del 50% tiene infección por Helicobacter pylori, ¿ok? La mayoría de nuestra población tiene infección por Helicobacter pylori, ¿de acuerdo? Pocos son los que no tienen, ¿ok? Entonces, es algo muy común el Helicobacter pylori, doctores. Y sin embargo, ustedes, por ejemplo, no tienen dolor de gastritis, como dicen los pacientes, ¿no? Me duele la boca del estómago. Ustedes sienten dolor cuando se quedan mucho tiempo sin comer, pero si comen algo, cualquier porquería que le eche uno a la panza cuando uno es estudiante y sobre todo en medicina, cualquier cosa, luego tienen hambre y hay una coca para subir el azúcar, imagínense el estómago así, todo barrido, ¿no? Pero con eso es suficiente y se nos quita el malestar. Entonces, depende de su paciente, depende de la tolerancia que tenga y depende de la capacidad que tenga de respuesta a la inflamación. Mafer. Doctora, otra vez con este tema de Helicobacter pylori, sí es muy común ver como esta transición al linfoma difuso de células grandes. Ojo, para que nosotros veamos un linfoma asociado, normalmente no es difuso de células grandes cuando es por Helicobacter pylori, ¿ok? Es un linfoma del manto, ¿ok?
pero tenemos que ver muchísimo infiltrado inflamatorio y tiene que ser un paciente que tiene mucho tiempo ya con todo el proceso y que no recibió tratamiento. O sea, te estoy hablando de que tiene que tener gastritis, tiene que tener metaplasia y normalmente estamos hablando, inicialmente un paciente puede iniciar con una gastritis crónica. Conforme pasa el tiempo y se agrava la inflamación, existe otro tipo de gastritis asociada al Helicobacter que se llama gastritis folicular crónica, que es precisamente como la imagen que les pasé previamente, que está intentando simular el folículo linfoide. En esos casos es cuando nos tenemos que preocupar, cuando empieza a hacer metaplasias, atrofias y todas estas situaciones por el proceso inflamatorio. En realidad, ¿qué tan frecuente es? Es poco frecuente. ¿Por qué, doctores? Porque si el paciente, si ustedes como médico indican el tratamiento, que es muy fácil, ahora cualquiera ya se lo sabe, o si el paciente sigue su tratamiento, doctores, erradican el Helicobacter, ¿ok? No es que, pues es que tengo Helicobacter y de 5 pacientes que tienen Helicobacter, 4 van a desarrollar linfoma. No, doctores, en realidad les estoy hablando que de 1 millón de pacientes a lo mejor 1 o 2 van a desarrollar linfoma. ¿Ok? Ok, gracias, Doc. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Ok. Y entonces vamos a ver monitos, doctores. Muy bien. Nuevamente una biopsia de mucosa gástrica. Esta es la porción de la superficie. Está mal ubicada y aquí vemos otra vez superficie. Vean, normalmente la lámina propia nosotros la tenemos que ver clarita, doctores. Ustedes si se fijan en esta imagen panorámica, que es a menor aumento, está en 4 por esta foto, vemos que la lámina propia tiene estas zonas que se ven más basófilas. Eso corresponde a inflamación, doctores. ¿Tiene gastritis el paciente? ¿Sí o no? Sí, Doc. Sí, ¿verdad? Ok, sí, tiene gastritis, doctores. Entonces, esto es una gastritis crónica. Este espacio que tiene acá es un folículo linfoide. Entonces, una gastritis folicular crónica. Ok, si yo veo esta imagen pensando que ya le encontré todo lo que le tenía que ver, doctores, ¿cómo la reportaría? ¿Cómo se la reportaría? Una gastritis folicular crónica moderada, con actividad moderada, sin metaplasia, sin atrofia, secundaria a, no sé, escasa flora basilar, yo le pongo así, escasa flora basilar adherente y entre paréntesis le pongo Helicobacter, ¿ok? Secundaria escaso Helicobacter. Así es como salen los reportes de patología. Ahora, esta imagen que vemos acá es otra biopsia, doctores. Quiero que le pongan atención. Vean, este es el epitelio de superficie y vemos esta porción y esta porción de la biopsia. Vamos a verlas a mayor aumento. Esta imagen, se las regreso. Esto es, ok. Esta es la porción donde pudimos identificar en qué parte del estómago nos encontrábamos, recuerden esta parte, pero en esta zona hay algo que llama la atención. Hacemos un mayor acercamiento y logramos ver esta imagen. Vean, tenemos las glándulas y vemos estos espacios como círculos que están dentro de las glandulitas. Nos acercamos, doctores, y lo que logramos ver es que son glándulas con estas que se llaman células caliciformes. Pero aparte, doctores, la luz de la glándula tiene este revestimiento mucho más eosinófilo. Eso es el borde en cepillo o las microvellosidades del intestino delgado, doctores. ¿Qué tipo de metaplasia estamos viendo? Moderada. Completa. Recuerden ustedes que la metaplasia no se clasifica en leve, moderada y severa. La clasificamos como completa o incompleta dependiendo del tipo de células que estamos viendo. ¿De acuerdo? Sí, doctora. ¿Cómo se llamaba el protocolo para reportar las biopsias gástricas, doctores, por Helicobacter pylori? Sydney. ¿Protocolo de Sydney?
Ok, ¿cómo qué? Sydney, ¿de qué? ¿De dónde lo tomaron? De Australia. De donde fueron los investigadores, ¿no? Ok, porque ahí se reunieron, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se escribe? Como Sydney, Australia, doctores, ¿va? Muy bien, esta es otra, Brenda. Doctora, en la imagen anterior, ¿puede repetir, aparte de las microvellosidades, qué era lo que se veía para que fuera completa? ¿Qué no ves los hoyitos aquí? Ya, Estos huequitos. sí. ¿Qué Ya. son, Brenda? Las glándulas calciformes o algo así, células. Células, ¿cómo que algo así? Pues si ya llevaron histología, sacaron hasta 10. Sí. Sí, ¿verdad? Pues sí. Ok, entonces esas son las características, ¿va? Para que le digamos completa. Recuerden 2 de las 3 características que hacen a un intestino delgado y a un intestino grueso. Ok, esta es una imagen de la superficie, doctores, de una biopsia gástrica. Entonces, vean, esto que ustedes ven aquí, todo esto es moco, doctores. Y en ese moco, si ustedes le ponen mucha atención y agrandan su imagen, van a ver esto de acá, esto de acá y esto de por acá, que son palitos, como si ustedes vieran palitos. Eso es el Helicobacter pylori, doctores. El Helicobacter pylori se diagnostica en hematoxilina y eosina, doctores, en los hospitales pobres. Si ustedes van a un hospital privado del estilo Ángeles, ABC, Español, y el médico, el gastroenterólogo lo pide, se les hace inmunohistoquímica, ¿ok? La diferencia es que si esto costaba $1 en HIE y está el diagnóstico, en inmunohistoquímica va a costar $1,000. ¿Qué les voy a decir de diferente? Nada, ¿ok? Pero el hospital es diferente, ¿va? Muy bien. Esta es otra imagen, doctores, de una biopsia gástrica, donde nuevamente estamos viendo el epitelio de superficie. Aquí empieza a entrar la foveola y vean, tenemos todo esto de moco y nuevamente, si ustedes se fijan, tienen allí unos palitos, doctores, unos palitos que se ven así pequeñitos, es el Helicobacter. Les decía, el Helicobacter lo vamos a buscar en la superficie de la mucosa gástrica y habitualmente está asociado al moco para que le ayude a amortiguar mucho más el ácido gástrico. ¿Dudas o preguntas, doctores? ¿No? Mariana. ¿Puedes señalar nuevamente, por favor, dónde se ve el Helicobacter? Aquí, a ver, hacer en tu imagen, agranda tu imagen, la puedes agrandar. Y son estos palitos, mira. Estos de aquí, acá arriba se ven otros. Se ven así como un rayoncito, chiquito y finito, pero se ve mucho más intenso que el moco. El moco, decía una de mis maestras, se ve entre azul y buenas noches, se llama anfófilo, se ve como que lo quieres ver rosa y lo quieres ver morado. Y los bacilos los vamos a ver bien marcaditos en color rosa, mucho más fuerte, ¿ok? Aquí son palitos pequeñitos, palitos pequeñitos. ¿Sí los logran ver? Sí, gracias, doctora. Sí, Mariana. ¿Alguien más? ¿No? Ok, doctores, entonces dejamos aquí la clase. Sí, ya te pasé, Anaí y Emilio, les pasé ya todos los temas de estómago, ¿verdad? Creo que no, pero no sé si nadie se acuerda. Según yo, no. A ver, déjenme buscar. No, creo que no, pero ahorita vuelvo a checar. Ah, no, sí, olvídalo. Son 6 puntos, ¿no, doctora? Ya, exacto. Se los mandé el Sí. 23 de septiembre. Ok, Sí. doctores. Entonces, seguimos la siguiente clase con el tema que sigue. Leen, por favor, bien las capas y ya. ¿Ok? Sí, doctora, gracias. Ok. Cuídense, doctores. Buenas Gracias, noches. doctora. Muchas gracias. Una disculpa por la tardanza de hoy.
Bye, buenas Bonita noche.